Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Sabemos que me despisté y esta sesión no la grabamos, así que voy a reponerla antes del lunes para que la tengan en sus manos los oyentes que no la siguieron en vivo. Bueno, este es el capítulo 32. Vamos a escuchar de Teresa la glosa al hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Voy a hacerles una breve introducción después de la oración y vamos directamente a la lectura del capítulo. Bueno, quisiera pedirle al Padre que nos conceda por mediación del Espíritu ponernos junto a su Hijo para que desde sus sentimientos podamos decir con el corazón en la mano, hágase tu voluntad. Fundamentalmente, que se haga tu voluntad con respecto a mi persona. Y bueno, primero quisiera hacerles una mirada retrospectiva para enlazar el lunes pasado con esto. En los capítulos centrales del Camino de Perfección, ante todo hemos rezado con Teresa la primera parte del Padre Nuestro. Hemos saboreado decir Padre compartiendo los sentimientos filiales de Jesús. Hermanados con Él y junto a Él, hemos hecho el recorrido de las dos primeras peticiones: santificar su nombre y pedirle su reino, que nos lo dé o nos introduzca en él. Ahora vamos a ofrecerle nuestra voluntad como lo hizo Jesús, para que se haga la suya en nosotros. Esto nos conviene, mis queridos hermanos, porque hacer su voluntad es realizar plenamente el proyecto de Dios sobre nosotros, que es nuestra mejor versión, y nos va a llevar a la santidad, a no ser solo pues Teresa a secas. Cuando Teresa se atrevió a decirlo, empezó a dejar que Dios la santificara. Así que nos conviene, porque nos lo van a agradecer los más cercanos y los más lejanos. El inicio del Padre Nuestro y las dos peticiones primeras ha ido llevando a Teresa desde la oración vocal y mental, al llamarle Padre, al recogimiento, que es la interiorización de la oración, ese camino hacia adentro que nos pone en la presencia amorosa de Dios desde el espacio que le pertenece. Y al ingreso a la oración de quietud, que es contemplativa, gracias al venga tu reino. Ahora esta escalada, porque verdaderamente es una subida a la montaña, la oración en teresiano, nos va a hacer atisbar la cima, hacer el don de sí mismo, de nosotros mismos, diciendo, hágase tu voluntad, que es abrirse al don de la contemplación perfecta. Entonces, va a ser como el inicio de la unión con Dios. Vean el proceso, todas las etapas claritas: oración vocal, oración mental, oración de recogimiento, oración de quietud, que ya es mística, y por último, oración contemplativa u oración de unión. Contemplación perfecta, nos va a decir Teresa, es llegar a la fuente de agua viva, anunciada y anhelada desde el capítulo 19. Llegar a la fuente es entrar en la misteriosa experiencia de la unión con Dios.
En este tratadillo del camino de perfección, Teresa ha perfilado la dinámica evolutiva de la oración cristiana. En el capítulo 32 nos va a introducir en el último tramo. ¿Cuáles serían las claves de lectura de este capítulo? Son 3. La primera, ¿cómo entiende ella esta petición del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, que equivale a poner en la mano de Dios una hoja en blanco o un cheque firmado en blanco para que programe y realice mi vida. Por eso piensa Teresa que no puede pronunciarse de sopetón, ni por propia iniciativa del orante. Antes tenemos que haber recibido el don del reino. Sin el reino es imposible ofrecerle nuestra voluntad. Solo así podemos decirle que se haga su voluntad, en mi tierra como en su cielo. Bien seguros de que entrarán en juego todos los resortes del amor. La interpretación o exégesis teresiana se articula así: si Él no nos diera su reino, ¿cómo podríamos santificar su nombre? Igualmente, si Él no nos da por anticipado su reino, no seremos capaces de darle efectivamente nuestra voluntad. Segunda clave de lectura. Decimos hágase precedidos por el hermano mayor. Conocemos ya la consigna pedagógica de la santa. El Padre Nuestro lo oramos en comunión con el Maestro que nos lo enseñó. Y aquí Jesús se solidariza con el orante. Efectivamente, cuando oficialmente Jesús le dijo a su Padre, hágase tu voluntad, es en el contexto del huerto de Getsemaní. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Lo que pasa es que esto ha provocado que interpretemos la voluntad de Dios con el contexto del siglo XVI o del Concilio de Trento, como si fuera a pedirle trabajos, dificultades, dolor. Y resulta que hay que poner en la exégesis de hoy lo que significa hacer su voluntad. Pero Teresa lo que quiere decirnos es que Jesús se hace el embajador nuestro y suple y robustece nuestras cobardías y deficiencias. Es decir, que si Él ha pedido su reino previamente para nosotros, Él se ofrece cuando nosotros nos ofrecemos. Así que sin llegar a esa profunda comunión de sentimientos con Cristo, quedará diezmada o pobre nuestra oración. Y la tercera clave de lectura es que Teresa ora la petición que está glosando. Esa es una parte esencial de su pedagogía. Nos enseña a orar orando. Más que hablar de oración, Teresa la vive. No glosa el Padre Nuestro sin orarlo. Y hay que orar abriéndose a los sentimientos de Cristo orante. Ella lo hace entrando en diálogo con el Maestro. Oh Señor mío, qué gran regalo es para mí. De esa experiencia orante se va al coloquio íntimo con las lectoras. Oh amigas, qué ganancia hay aquí. En la pedagogía del capítulo es esta la verdadera clave de lectura. Espontánea o deliberadamente, la santa ha ido colocando momentos de pedagogía orada en las partes estratégicas de la glosa.
Los lectores podremos leer y apropiarnos de esos momentos orantes en la mayoría de los números, en el 1, 2, 4 y 10. Y no solo nos sentiremos suavemente introducidos en la oración contemplativa, sino que nos habremos acercado a la experiencia actual y presente de la Santa, testificada en vivo al final del capítulo. En el número 13 lo leeremos. Ahora sí vamos a decir, hágase tu voluntad. Y decir al Padre, hágase tu voluntad, es ofrecerle la nuestra. Ese es el sentido de la petición para Teresa. Petición en la forma, ofrecimiento en el fondo. Implica no solo el rendimiento de la propia voluntad, sino la totalidad del don de sí mismo. Tantas veces se ha estremecido Teresa al decirle también ella, de veras, hágase tu voluntad, que sabe que se trata de algo de una envergadura total. Equivale como a jugárnoslo todo a una carta. Sabe también que Jesús sabe que no es poco lo que damos cuando damos nuestra voluntad. Y por eso pone en sus labios esta frase. Cierto, Señor mío, que no nos dejáis con nada y que damos todo lo que podemos si damos como decimos. Por último, me gustaría decir qué significa para Teresa darse del todo para recibir el don de la contemplación perfecta. Esto es contemplación perfecta, lo que me dijisteis que os escribiese. Este categórico esto es el estado resultante de haber hecho el don de sí al Padre, de habérselo hecho desde la raíz de la voluntad, de haberlo hecho en Cristo, en comunión con sus sentimientos, ratificando y personalizando la oferta que Él hace anticipada de nuestra voluntad al enseñarnos a orar. La contemplación perfecta es la gracia que sobreviene al hecho de haberse dado del todo a Él, la gracia regalada que nos viene. Él se da del todo a quien del todo le ha hecho el don de su voluntad y de sí mismo. Y a quien de veras le ha dicho al Padre con Jesús, hágase tu voluntad, en ese momento vive realmente la contemplación. La autora entra suavemente en ella ante el lector. Ya leeremos en el número 10 y 11 un texto bellísimo. Cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad, de todos los modos y maneras que vos, Señor mío, quisierais. Es una estampa plástica y envolvente, modo real y personalísimo de decir hágase, en comunión con los sentimientos de Cristo paciente, experimentándose a sí mismo como objeto de la oración de Cristo, pues Él me lo pidió. Y pasado ese fluir de sentimientos al grupo de lectoras, oh hermanas mías. El resto del capítulo lo dedicará a apuntar 3 aspectos fundamentales de la contemplación perfecta. Primero, mayor asimilación a Cristo. Las personas que viven la contemplación perfecta nos recuerdan a Jesús,
se parecen a Jesús, viven a su modo. El segundo aspecto es la unión profunda con la Trinidad. Unión es un término que Teresa repetirá a sus lectoras hasta la saciedad. Es la unión donde va a ocurrir el hecho terminal de la santificación del orante. No por sus propios esfuerzos, esto nos tiene que quedar muy claro, sino por la presencia del Espíritu Santo en él. Es decir, que la santidad, más que esforzarnos y hacer cosas, es dejarle hacer en nosotros, es darle el protagonismo al Espíritu y a su gracia. Decir hágase, si va con la determinación que ha de ir, nos dice Teresa, no puede menos que traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Creador y la criatura. Fíjense que cuando Teresa le dice criador y dice criatura, está refiriéndose a que además de crearnos, nos cría, nos alimenta, nos educa, nos capacita. Por último, el tercer aspecto de esa unión de la contemplación es el desarrollo sin fin de la contemplación mística. Esto es un regalo que no podemos alcanzar ni por méritos, ni por esfuerzo, ni por practicar métodos y vías, ¿no? Dice Teresa, porque no contento él con tener hecha esta alma una cosa consigo, fíjense qué belleza, por haberla ya unido a sí mismo, miren la belleza que nos va a suceder. Comienza a regalarse con ella, con su criatura, a descubrirle secretos, a holgarse, es decir, a gozar, que entienda ella lo que ha ganado y que conozca algo de lo que le tiene por dar. Y comienza a tratar con tanta amistad que no solo la torna a dejar su voluntad, mas dale la suya con ella. Y como siempre que toca el tema de la contemplación mística, Teresa termina recordando a sus lectoras que aquí no hay técnicas ni méritos que valgan, que el contemplativo ha entrado en el reino de la gracia, del amor y de la gratuidad absoluta. Todo el protagonismo lo tiene Dios. Aquí la pobre alma, aunque quiera, no puede lo que querría, ni puede nada sin que se lo den. Y esta es su mayor riqueza. Quedar mientras más sirve, más adeudar. Y el consejo final que nos da, os doy un aviso, que no penséis por fuerza vuestra ni diligencia llegar aquí, que es por demás. Antes, si teníais devoción y estás queriendo e intentando llegar, vas a quedar fría, sino con simplicidad y humildad, que es lo que acaba todo con todo. Acordémonos de la imagen del ajedrez, la dama que vence y da jaque mate al rey, es la humildad. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, lo que toca es aprender a recibir. Por algo dicen que esta gracia la aprendemos en la tercera edad, porque es sumamente difícil dejarse amar, dejarse querer y no contribuir. ¿Ok? Bueno,
Ya lo demás lo iremos viendo sobre la práctica. Las voy a invitar a tomar el capítulo 32, que titula así, que trata de estas palabras del Pater Noster. Fiat voluntat tua sicut in cielo et in terra. Bueno, mejor en español, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo mucho que hace, esto es lo más importante, quien dice estas palabras con toda determinación y cuán bien se lo paga el Señor. Recordemos que una de las definiciones más bellas que tiene Teresa de Dios es que es un buen pagador y que no deja de recompensar la poquita o la mucha determinación con que hacemos las cosas. Número 1. Ahora que nuestro buen maestro nos ha pedido y enseñado a pedir cosas de tanto valor, que encierra en sí todas las cosas que acá podemos desear, ese es el reino, y nos ha hecho tan gran merced como hacernos hermanos suyos, veamos lo que quiere que demos a su Padre y qué le ofrece por nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Qué razones le sirvamos con algo tan grandes mercedes? Recordé ahorita en el capítulo 21 de la vida, dice, no hay quien sufra recibir tanto y no pagar nada. De alguna manera lo está repitiendo la Santa. Oh buen Jesús, que tampoco dais poco de nuestra parte como pedís para nosotros, supuesto que ello en sí es no nada para a donde tanto se debe y para tan gran Señor. Mas cierto, Señor mío, que no nos dejáis con nada y que damos todo lo que podemos, si lo damos como decimos, digo, porque hay muchas maneras de decir el Padre Nuestro. Por alguna razón secreta me tocó leerlo 2 veces. El domingo en la misa, cuando pronuncié el Padre Nuestro y dije el hágase tu voluntad, lo sentí de una manera muy distinta. Pero también se vale no decirlo si no quieres hacerlo todavía. 2. Sea hecha tu voluntad. Y como es hecha en el cielo, así se haga en la tierra. Bien hicisteis, nuestro buen maestro, de pedir la petición pasada para que podamos cumplir lo que dais por nosotros, porque cierto, Señor, si así no fuera, imposible me parece. Es decir, si no nos hubiera dado su reino, no podríamos hacer su voluntad. Mas haciendo vuestro Padre lo que vos le pedís de darnos acá su reino, yo sé que os sacaremos verdadero en dar lo que dais por nosotros. Porque hecha la tierra cielo, será posible hacerse en mí vuestra voluntad. Fíjense qué experiencia tan bonita. Sentir, Teresa, que tu tierra se hace cielo con el reino que nos regala. Yo sé que sacaremos verdadero en dar lo que dais por nosotros, porque hecha la tierra cielo, será posible hacerse en mí vuestra voluntad. Mas sin esto, y en tierra tan ruin como la mía, y tan sin fruto, yo no sé, Señor, cómo sería posible. Es gran cosa lo que ofrecéis. Fíjense que ni hablando de contemplación perfecta, Teresa pierde el piso.
Cuando habla de ella, siente que es una tierra ruin y sin fruto. Así que esto es un síntoma de cercanía de Dios. Número 3. Cuando yo pienso esto, gusto de las personas que no osan pedir trabajos al Señor, que piensan está en esto, el dárselos luego. Muchos tenemos introyectados cuando hemos recibido un don, decimos, chin, ¿ahora qué me va a pedir Jesús? Como si Dios fuera un pedinche. Y Dios no necesita nada de nosotros, ¿eh? Nada. Bien. No hablo en los que lo dejan por humildad. A veces algunas personas dicen, ¿qué tal si no soy capaz de cumplir lo que pido? Entonces mejor no lo piden, ¿no? Pareciéndoles no serían para sufrirlos. Aunque tengo para mí que quien les da amor para pedir este medio, tan áspero para mostrarle, le dará para sufrirlo. Claro, si estás pidiendo algo difícil, ¿tú crees que Dios no te va a dar el medio que necesitas para hacerlo realidad? Querría preguntar a los que por temor no los piden, de que luego se los han de dar. Lo que dicen cuando suplican al Señor, den de que luego cumpla su voluntad en ellos, o es que lo dicen por decirlo que todos, mas no para hacerlo. A veces, pues porque es la oración que toca, la repetimos como loritos, pero sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Esto, hermanas, no sería bien. Mirad que parece aquí el buen Jesús, nuestro embajador, y que ha querido intervenir entre nosotros y su Padre, y no a poca costa suya, es decir, que se arriesga por nosotros. Y no sería razón que lo que ofrece por nosotros dejásemos de hacerlo, ¿verdad? O no lo digamos. Si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, es mejor callarnos en ese momentito en el que estamos haciendo esta petición. 4. Ahora quiero lo llevar por otra vía. Mirad, hijas, ello se ha de cumplir. Es decir, Teresa, muy inteligente y sagaz, dice, de todos modos, la voluntad de Dios se va a cumplir. Así que más nos vale que la pidamos y que la aceptemos, porque esto nos está disponiendo a vivir. Que queramos o no, y se ha de hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. Creedme, tomad mi parecer y haced de la necesidad virtud. Si de todos modos se va a hacer, más nos vale estar flojitos y cooperando y aceptarla de buen modo de antemano. Oh Señor mío, qué gran regalo es este para mí, que no dejases en querer tan ruin como el mío el cumplirse vuestra voluntad. Bendito seáis por siempre y os alaben todas las cosas. Sea glorificado vuestro nombre por siempre. Buena estuviera yo, Señor, si estuviera en mis manos el cumplirse vuestra voluntad o no. Ahora la mía, miren qué cosa más linda, os doy libremente, aunque a tiempo que no va libre de interés, porque ya tengo probado y gran experiencia de ello, la ganancia que es dejar libremente mi voluntad en la vuestra. Oh, amigas, qué gran ganancia hay aquí. Oh, qué gran pérdida de no cumplir lo que decimos al Señor en el Pater Noster, en esto que le ofrecemos. Acordémonos que Teresa es una mujer de ganar, ganar. Y perderíamos mucho
si no nos damos cuenta con inteligencia de la ganancia que nos va en hacer de buena gana su voluntad. Número 5. Antes que os diga lo que se gana, fíjense, el verbo ganar va a aparecer como 6 veces en este capítulo. Os quiero declarar lo mucho que ofrecéis. No os llaméis después a engaño y digáis que no lo entendisteis. Es decir, que nos va a decir la ganancia de hacer su voluntad, pero nos va a decir antes lo que supone. Acordémonos, lo va a hacer en un contexto del siglo XVI y hay que actualizar. Les decía yo el lunes pasado que me parecía genial y una confirmación de Dios que hubiéramos escuchado el domingo, que fue el buen pastor, el Juan 10:10, así terminaba el Evangelio: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por si nos quedaba duda, el lunes se repitió el Evangelio. Es decir, que su voluntad, mis queridos hermanos y hermanas, es tener vida abundante. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta vivir. Preferimos el poquito, el piloto automático, hasta nos acostumbramos a nuestros dolores y recordamos que la buena nueva de Jesús, el Evangelio, eso significa buena nueva, no se aceptó no porque no se reconociera buena, sino porque es nueva y lo nuevo nos da miedo. Bien, dice Teresa: no sea como algunas religiosas que no hacemos sino prometer, y como no lo cumplimos, hay este reparo de decir que no se entendió lo que se prometía. Y ya puede ser que no lo hayas entendido, dice Teresa, porque decir que dejamos nuestra voluntad en otra parece muy fácil, hasta que probándose se entiende es la cosa más recia que se puede hacer si se cumple como se ha de cumplir. Y aquí me gustaría poner el ejemplo del matrimonio. Cuando se pusieron el día de su matrimonio el anillo, uno en el otro, la otra en el uno, se dieron su voluntad. Y fíjense si fue o es dificilísimo hacerla, porque no me digan que no es una escuela de negociación. Qué difícil es darle gusto a la otra o al otro, no hacer lo que yo tengo ganas de hacer. Bueno, hasta por el mismo hecho de el canal que se escoge en la tele, ¿no? Los hombres quieren ver el fútbol y las mujeres alguna serie. Entonces, hay que rendirnos. Bueno, yo me atrevería a decir que nuestra voluntad al único que se la podemos dar es a Dios. Pero darle el protagonismo de verdad no es fácil, no es cualquier cosa. Y, como dice Teresa, es la cosa más recia que se puede hacer. Recia es difícil, dura. Mas no todas veces nos llevan con rigor los prelados. Aquí está hablando de los superiores que les mandaban hacer cosas terribles a ellas, ¿no? De que nos ven flacos y a las veces flacos y fuertes, llevan de una suerte, es decir, que a veces la obediencia, es bien dolorosa, ¿no? Acá no es así, que sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno, y a quien ve con fuerza, no se detiene en cumplir en él su voluntad. Bueno, el número 6 y el 7, mis queridos amigos y amigas, es difícil porque se refiere solo al
dolor, al trabajo, al sacrificio, a la persecución, a hacer su voluntad, es decir, a la Semana Santa que pasó Jesús. Pero Jesús se dedicó a hacer la voluntad de su Padre y estuvo 30 años en una vida oculta, en la cotidianidad. No quiere decir que se la pasó sufriendo toda su vida. Lo que pasa es que en Getsemaní lo expresó. ¿Ah? Y creo yo que hay muchísimas personas no religiosas que han dado la vida por su proyecto. Martin Luther King, por ejemplo, o Gandhi, o la Madre Teresa de Calcuta. Unas personas de manera cruenta los matan por ser fieles, ¿no? Otros, no de manera cruenta, pero dan la vida por su proyecto, por el proyecto que les encomienda Dios, diríamos aquí nosotros en católico, ¿no? Pues quiero os avisar y acordar que es su voluntad. No hayáis miedo, no tengáis miedo, sea daros riquezas, ni deleites, ni honras, ni todas esas cosas de acá. Bueno, esto creo que es real. No nos va a dar riquezas, ni deleites humanos, ¿no? Aunque nos da el 100 por 1, ni aplausos y honras y crecimiento de ego y de imagen. No os quiere tampoco, y tienen mucho lo que le dais. Y quiere os pagar bien, pues os da su reino, aún viviendo. Es decir, que el cielo lo gozamos aquí, no es solo allá. ¿Queréis ver cómo se ha, es decir, cómo trata con los que de veras le dicen esto? Preguntadlo a su Hijo glorioso, que se lo dijo cuando la oración del huerto. Como fue dicho con determinación y de toda voluntad, mirad si la cumplió bien en él, en lo que le dio de trabajos, dolores, injurias y persecuciones, en fin, hasta que se le acabó la vida con muerte de cruz. Bueno, a esto se identificó la voluntad de Dios. Hoy ya vimos que no es eso. Sí se nos va a pedir fidelidad al proyecto de Dios, pero bueno, será una vez en la vida que nos toque algo duro. Normalmente nos la pasamos muy bien, con vida abundante. 7. Pues veis aquí, hijas, a quien más amaba lo que dio, por donde se entiende cuál es su voluntad. Bueno, para los que no lo hayan oído, hay una anécdota que no se recoge en ninguno de los libros de Teresa, que se ha recordado por tradición oral. En una ocasión está inclusive en el convento de la Encarnación, hay una escalerita. Dicen que se tropezó Teresa, se cayó y se rompió el brazo. Y que con un dolor terrible oyó una voz que decía: así trato a mis amigos, ¿no? Y Teresa, que tenía una ironía muy fina y un sentido del humor maravilloso, dijo: pues con razón tienes tan pocos, ¿no? Bueno, ahí para que nos riamos un poquito. Así que estos son sus dones en este mundo. Da conforme al amor que nos tiene. A los que ama más, da de estos dones más, es decir, hace sufrir más, ¿no? Bueno, yo creo que no es así y no así lo diría Teresa hoy, ¿no? A los que menos, menos. Y conforme al ánimo que ve en cada uno y el amor que tiene a su majestad, eso sí, da sus dones, que son de todo tipo, conforme al amor y al ánimo.
A quien le amare mucho, verá que puede padecer mucho por él. Al que amare poco, poco. Tengo yo para mí que la medida de poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. Así que, hermanas, si le tenéis, procurad, si tenéis amor, procurad que no sean palabras la voluntad, y ahí viene una comparación maravillosa, por eso vamos a hacerla físicamente, dice Teresa, porque si de otra manera dais la voluntad, es mostrar la joya e irla a dar y rogar que la tomen. Dale, Jesús, tómala, tómala. Y cuando extienden la mano para tomarla, rápidamente te la guardas. Número 8. No son estas burlas para con quien le hicieron tantas por nosotros. Aunque no hubiera otra cosa, no es razón, burlemos ya tantas veces. Que no son pocas las que se lo decimos en el Pater Noster. Y ahí viene otra vez. Démosle ya de una vez la joya del todo, la joya de nuestra voluntad. De cuántas maneras acometemos a dársela, porque muchas veces la decimos, démosela, dice Teresa, ¿no? Es verdad que no nos da primero para que se la demos. Los del mundo harto harán si tienen de verdad determinación de cumplir. Vosotras, hijas, diciendo y haciendo, palabras y obras, como a la verdad parece hacemos los religiosos. Sino que a las veces, ahí viene otra manera de dar la joya, a las veces no solo acometemos a dar la joya, es decir, no solamente lo queremos hacer y invitamos a tomarla, sino la ponemos en la mano de Dios y luego se la arrebatamos, ¿no? Como decía el refrán, lo que se da no se quita, como dice Santa Rita, ¿no? Bueno, somos francos de presto y después tan escasos que valdría en parte más que no nos hubiéramos detenido en el dar. Es decir, que no seas ofrecida u ofrecido si no estás dispuesto a hacerlo de verdad. Porque lo que sí es verdad es que nos toma la palabra. Eso sí. Número 9. Porque todo lo que os he avisado en este libro va dirigido a este punto de darnos del todo al Criador y poner nuestra voluntad en la suya y desasirnos de las criaturas, y tendréis ya entendido lo mucho que importa, no digo más de ello. Ha sido una de las ideas que nos ha martillado, Teresa, darnos del todo al todo. Sino diré, para lo que pone aquí nuestro buen maestro, estas palabras dichas, como quien sabe lo mucho que ganaremos de hacer este servicio a su eterno Padre. Porque nos disponemos para que con mucha brevedad, primera ganancia, nos veamos acabados de andar el camino y bebiendo del agua viva de la fuente que queda dicha. Porque sin dar nuestra voluntad del todo al Señor, para que haga en todo lo que nos toca conforme a ella, nunca deja beber de esta fuente. Esto es contemplación perfecta. Lo que me dijisteis que os escribiese.
Es decir, voy a repetirlo, dar nuestra voluntad del todo al Señor para que haga en todo lo que nos toca conforme a ella. Esto es contemplación perfecta, para que no vayamos a pensar que es tener arrobamientos y éxtasis y cosas raras. Aquí no habla de ningún fenómeno místico. Bien, 10. Y ahí viene quizá un texto muy, muy entrañable y bello. Aquí puse un letrerito de magistral. ¿Ah? Ya nos dijo cuál es el precio, la totalidad. Y ahora viene, pues, lo que ofrecemos. Y en esto, como ya tengo escrito, ninguna cosa hacemos de nuestra parte. Ni trabajamos, ni negociamos, ni es menester más, porque todo lo demás estorba y impide. Es decir, que hacer su voluntad de verdad es una gracia, la totalidad. Decir fiat voluntat tua es cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad de todos los modos y maneras que vos, Señor mío, quisierais. Si queréis con trabajos, dadme esfuerzo y vengan. Si con persecuciones y enfermedades y deshonras y necesidades, aquí estoy, que no volveré el rostro, Padre mío, ni es razón vuelva las espaldas, pues vuestro Hijo dio en nombre de todos esta mi voluntad, no es razón falte por mi parte, sino que me hagáis vos merced de darme vuestro reino para que yo lo pueda hacer, pues Él me lo pidió. Y disponed en mí como en cosa vuestra, conforme a vuestra voluntad. Bueno, y aquí recuerdo el texto tan preciosísimo, la poesía del vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Que tiene 12 estrofas preciosísimas. Esto es muy fácil buscarlo en internet. Y es la explicitación de la indiferencia ignaciana. Si lo que quieres es hacer tu voluntad, puede ser en salud o en enfermedad. Puede ser en riqueza o en pobreza. Puede ser en consolación sensible en la oración o en sequedad. Puede ser en trabajo y en hacer cosas o en vida contemplativa. Que sea lo que tú quieres. 11. Oh, hermanas mías, qué fuerza tiene este don. No puede menos si va con la determinación que ha de ir, de traer al Todopoderoso, esta es la ganancia, a hacer uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Creador con la criatura. Mirad si quedaréis bien pagadas y si tenéis buen maestro que como sabe por dónde ha de ganar la voluntad de su Padre, nos enseña a cómo y con qué le hemos de servir. Y aquí me acordé también de otra poesía. O nudo que ansí juntáis, dice Teresa, dos cosas tan desiguales. En el fondo es la cuerda que es Dios, que es el amor verdadero, que es el sumo bien, la suma sabiduría, y el pequeño hilo de anzuelo que somos nosotros, que ni somos amor, al contrario, hay tanto egoísmo que purificar, ni somos bondad, tenemos tanto que aprender mirándole. Entonces, esto solo puede ser resultado, esta unión,
de un don muy grande de la gracia. Bien. 12. Y mientras más se va entendiendo por las obras que no son palabras de cumplimiento, más nos llega el Señor así. Acuérdense, esta frase significa nos aprieta, nos abraza. Llegarnos así es atraernos a Él. Y la levanta al alma de todas las cosas de acá y de sí misma. Fíjense, a veces el enemigo mayor lo tenemos en casa, somos nosotros mismos, para habilitarla a recibir grandes mercedes que no acaba de pagar en esta vida este servicio. Los que me conocen saben que en el trato con Dios, pues claro, son muchísimas las gracias que recibimos. Como Teresa le llama Mercedes, a mí me gustaba decir que a veces recibimos mechitas, ¿no? Gracias chiquititas, a veces mechas, ¿no? Más grandes, y a veces mechones, ¿no? De Meche, de Mercedes, ¿verdad? Bien, lo que tenemos que abrir son los ojos para aprender a reconocer. En tanto lo tiene que nosotros, digamos, hágase tu voluntad, que ya nosotros no sabemos qué nos pedir. Y su majestad nunca se cansa de dar. Otra definición del Dios de Teresa. No solo es un buen pagador, sino que nunca se cansa de dar. Entonces nos dice, no nos cansemos nosotros de recibir. Porque no contento con tener hecha esta alma una cosa consigo, por haberle ya unido a sí mismo, comienza a regalarse con ella, a descubrirle secretos, a holgarse, a gustar, a gozar de que entienda lo que ha ganado y que conozca algo de lo que tiene por dar. Por eso los santos siempre se sienten consentidos. Entonces, de allá podemos entender que hacer su voluntad no es sufrir. Es dar el énfasis a lo que tiene, ¿no? Hácela al alma ir perdiendo estos sentidos exteriores porque no se le ocupe nada. Esto es arrobamiento. Bueno, esto ya es muy raro que pase, ¿no? A Teresa de Jesús, después de la sexta morada, no volvió a tener arrobamientos, éxtasis y visiones, ¿no? Incluso ella que los tuvo dice que es anecdótico, ¿verdad? Pero a veces estamos pues con los sentidos cautivos en Dios, ¿no? Esta es una gracia de unión pequeñita, intermitente como los puntos suspensivos, no en línea continua. Bien. Y comienza a tratar de tanta amistad que no solo la torna a dejar su voluntad, mas dale la suya con ella. Es decir, que hace lo que nosotros queremos. Porque se huelga, se goza el Señor, ya que trata de tanta amistad, que manden a veces, fíjense, estas personas chiquititas que somos nosotros, se deja que le mandemos, ¿no? Porque se huelga el Señor, ya que trata de tanta amistad, que manden a veces, como dicen, y cumplir Él lo que ella le pide. Así que cuando una persona está en unión con Dios, en contemplación perfecta, lo que le pedimos, podemos tener la certeza de que se lo va a conceder Dios. Y mucho mejor porque es poderoso y puede cuanto quiere y no deja de querer. Y ahí viene el último numerito, parece que nos pusimos de acuerdo el reloj y yo, porque es el último número y nos va a dar tiempo de leer. La pobre alma, aunque quiera, no puede lo que querría, ni puede nada
sin que se lo den. Es decir, que esto es un don gratuito. Y esta es su mayor riqueza, que dar mientras más sirve, más adeudado. Y muchas veces fatigada de verse sujeta a tantos inconvenientes y embarazos y ataduras como trae el estar en esta cárcel de este cuerpo, porque querría pagar algo de lo que debe. Y es harto boba de fatigarse, porque aunque haga lo que es en sí, ahí viene la clave de todo, ¿qué podemos pagar los que, como digo, no tenemos que dar si no lo recibimos? Creo que San Agustín es el que dice que en una mano está la petición que Dios nos inspira que hagamos por Él, ¿no? Pero en la otra mano nos pone lo que necesitamos para cumplir. Ok. Sino conocernos. Y esto que podemos, que es dar nuestra voluntad, es lo único que podemos hacer. Todo lo demás para el alma que el Señor ha llegado aquí, le embaraza y hace daño y no provecho. Es decir, que cuando estás en contemplación, aprende a recibir. Flojita y cooperando, gozando. También Teresa dice que cuando perdís, perdís, y cuando penitencia, penitencia. Si te toca comer manjares, gózalos, saboréalos y disfrútalos. Que después vendrá la penitencia, no la tienes que invocar ni pedir. Bien. Y esta no adquirida por el entendimiento, sino con una clara verdad que comprende en un momento lo que en mucho tiempo no pudiera alcanzar, trabajando la imaginación de lo muy no nada que somos y lo muy mucho que es Dios. Es decir, que cuando le decimos hágase tu voluntad, que es lo único que podemos, de pronto nos cae un 20 que en 20 años no hubiéramos podido llegar a él trabajando con nuestra inteligencia e imaginación, porque es un don. ¿Mm? Último cachito. Os doy un aviso. Que no penséis por fuerza vuestra ni diligencia llegar aquí, que es por demás. Es decir, esto es un don. En Moradas va a decirnos que Dios da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Antes, si teníais devoción, porque a veces cuando estamos así como muy sensibles y piadosos y entusiasmados con Jesús, consolados, estamos de ofrecidos y queremos hacer cosas. Pues nada, si tú quieres hacer cosas en este momento, en vez de aumentar la devoción, te vas a quedar fría como un témpano. Así que más te vale aprender a recibir y a gozar, sino con simplicidad y humildad, que es la que lo acaba todo, decir fiat voluntad, voluntas tua, es decir, hágase tu voluntad. Concluyo con que todo lo espiritual es sencillo y todo lo sencillo es espiritual. Y bueno, con un abrazo agradecido a todas las personas que me recordaron que no podían estar en vivo y que les mandara esta grabación, pues agradezco el haberme dado la oportunidad de haberla hecho por segunda ocasión, porque verdaderamente leer a Teresa no nos deja igual. Nos bendecimos para capacitarnos a hacer la voluntad de Dios y les mando un abrazo lleno de cariño. Por cierto, a Tebaldo le agradezco que también haya estado en esta segunda grabación
Y aprovecho para decirles que, bueno, o mejor lo dices tú, cómo estuvo la operación de Luzma y cómo está. Y le mandamos una bendición a ella especialísima. Pues muchas gracias, Ana. Bueno, pues sí, fue una operación un poquito larga y compleja porque sí tenía un poco dañada su columna, pero gracias a Dios, pues ya salió de la operación bien. Ahorita se tiene que cuidar y estar después hacer alguna terapia y cosas así. Y bueno, pues yo estoy aquí de enfermerito cuidándola, pero está bien. Gracias a Te Dios. bendecimos también a ti, Les Tebaldo. agradece mucho sus oraciones a todos ustedes por haberla acompañado estos días. Y bueno, yo espero que el lunes va a estar ya escuchando de nuevo la lectura. ¿Mm? Con el favor de Dios. Además, toco una lectura preciosa. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues gracias, bendiciones y abrazos. Gracias, Ana.